Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Benjumea, soy médico residente del Hospital Eva Perón de Merlo. En este caso, el Servicio de Imágenes Diagnósticas desea presentar un interesante caso clínico en compañía de la doctora Andrea Vanessa Díaz García, que es mi compañera de residencia. Les vamos a presentar el caso de una paciente de 48 años que acude a la institución derivada de una institución de primer nivel, donde consulta por disminución de la fuerza de los miembros inferiores, dolor abdominal predominantemente en hipogastrio y de ambas caderas, de 2 días de evolución. La paciente había acudido varias veces por sintomatología de las mismas características, había sido tratada con antiinflamatorios no esteroideos y esteroideos. Al examen físico se encontró una paciente en regular estado general, con dolor de palpación en la fosa ilíaca derecha y puñopercusión dolorosa en región costo vertebral derecha. Por esto se hospitalizó con diagnóstico de infección del tracto urinario y un probable abdomen agudo. En laboratorio de ingreso se encontró leucocitosis, una anemia moderada, azoados elevados, esto de manera aguda, no tenía antecedente de lesión renal, sedimento urinario patológico con piocitosis. Venía con una ecografía realizada extrainstitucional donde se evidenció aumento de los tamaños de ambos riñones y líquido libre laminar perirenal derecho. Con esta ayuda diagnóstica y este cuadro clínico se le realiza inicialmente una tomografía de abdomen y pelvis sin contraste debido a su compromiso renal, donde se logra evidenciar ambas siluetas renales marcadamente aumentadas de tamaño, con alteración de la morfología, marcadamente lobuladas de densidad heterogénea, con algunas áreas hipodensas predominantemente en el riñón derecho, corticales. Ya con esto se consideraba un posible proceso infiltrativo, por lo que apenas se logró ajustar lo que fue lo de la diálisis, le pasó el catéter de diálisis y se le pudo realizar el paso de contraste endovenoso ayudado. Se hizo una tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso. Tenemos la fase simple, bueno, sin muchos cambios, después de 11 días de la primera tomografía. Eh, una fase venosa en la cual ya se logra evidenciar lo mismo, una densidad heterogénea expensa de áreas hipodensas irregulares corticales, predominantemente en el riñón derecho, que no realzan de manera importante tras la administración del contraste endovenoso, sobre todo estas en el polo superior del riñón derecho. Esta tomografía eh, llamaba la atención que estaba respetado el paso de contraste a través de la arteria aorta y las arterias renales, sin compromiso en el flujo de estas. Además, se evidenció también que había un retraso en la uroconcentración y la uroexcreción, predominantemente del riñón derecho. Del archivo de la institución logró recogerse que la paciente aproximadamente 6 meses antes se le había realizado por sintomatología básicamente radicular una resonancia magnética de columna lumbar. En esta se lograba evidenciar cambio de la señal en el hueso ilíaco izquierdo, donde se presentaba pérdida de la señal en T1 y ya se podía pensar en un posible proceso infiltrativo. Sin embargo, de notar que aquí el tamaño, la lobulación y la configuración de los riñones eran casi un aspecto normal. Con esta imagen y este cuadro clínico se establecieron los posibles diagnósticos. El primero de ellos, como clínicamente se pensó en una infección urinaria, se pensó que tuviera una pielonefritis. Una pielonefritis, pues, raramente puede dar este aumento del tamaño bilateral de los riñones de estas características. Se pensó también en un tumor primario de riñón, posiblemente un CA de células transicionales, o metástasis también, bueno, bastante raro por el compromiso bilateral, y el diagnóstico que más podía acercarse de acuerdo a los hallazgos imagenológicos es el linfoma renal, que tiene un compromiso bilateral.
Se sugirió entonces desde el servicio de imágenes realizar la toma de muestras de biopsia para, para poder hacer un diagnóstico anatomopatológico. Inicialmente entonces la muestra que se obtuvo, eh, los cilindros, se encontró que había un infiltrado, que el infiltrado renal podía corresponder a una neoplasia maligna. Con esta descripción anatomopatológica, al quedarnos cortos con esto, pues se sugirió por parte de patología que se hiciera una inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica se llevó a otra institución y allí el resultado fue que había un perfil inmunofenotípico correspondiente a un linfoma tipo B de alto grado tipo Burkitt. Por lo cual se redondeó el caso como un linfoma renal de alto grado tipo Burkitt. La infiltración linfoide renal difusa es una patología que, aunque poco frecuente, eh, es el segundo sitio donde el linfoma logra diseminación, además de los ganglios linfáticos. De los dos subtipos de linfoma, es el tipo no-Hodgkin B, tipo Burkitt, representa al menos el 1% del total de la afectación renal. Y es ahí donde la tomografía eh, juega un papel fundamental en el diagnóstico, estadificación y seguimiento de la enfermedad. Aunque inicialmente, al acercamiento del paciente, la ecografía puede ser útil como método inicial, al tener una sospecha de afectación renal de cualquier tipo, pues en realidad no tiene mucha especificidad para este tipo de patología. Suele presentarse esta patología como una masa de crecimiento rápido con afectación de la función renal, en el caso de nuestra paciente que la llevó a una lesión renal aguda, y el diagnóstico final siempre se hará por anatomía patológica e inmunohistoquímica, por lo que la biopsia debe realizarse siempre ante la sospecha clínica. Otro aspecto importante es que debido a que la proliferación linfomatosa generalmente ocurre dentro del intersticio del riñón, el crecimiento tumoral a menudo resulta en un aumento de tamaño difuso de la silueta renal con preservación del contorno. Como pudimos ver en las imágenes, siempre los riñones estuvieron bien delimitados y preservando el contorno, por lo que los hallazgos en la tomografía suelen ser poco específicos. Esta afectación difusa casi siempre es bilateral y se observa casi en el 20% de los pacientes con linfoma renal. En estos casos de sospecha clínica de linfoma renal, es útil la administración de contraste endovenoso para el diagnóstico, donde nosotros entonces podemos identificar áreas focales de enfermedad infiltrativa que alterna con áreas mal definidas de parénquima renal normal, como vimos en nuestra paciente. El sistema excretor, el sistema pielocalicial suele estar englobado y deformado por el tumor infiltrante. Estas son las referencias y las lecturas en las cuales nosotros recomendamos para esta revisión, eh, en la cual tenemos esta paciente con un caso de un linfoma renal agudo que la llevó a una lesión renal aguda con una mala evolución. Espero que haya sido un caso que les haya aportado a tener más en cuenta el linfoma renal como una entidad que puede dar una afectación renal, no solo de la función, sino una afectación bilateral renal. Muchas gracias.